Buenas tardes, buenos días, depende en qué país estén, es la mañana o es la tarde anocheciendo aquí en España en este momento. Y les doy mi más cordial bienvenida a este webinar que he titulado Neurografología como herramienta del líder coach en las organizaciones. ¡Wow! Desde México, Andrés. Bueno, un gusto saludar a México. Es creo que mi tercer país, por así decirlo, porque ahí está viviendo mi hija. Desde Colombia, Valeria, Julia, ¿de dónde se conecta? Pamela, desde República Dominicana. Chenfan, desde Perú. Ruth, buenas tardes o buenos días allí, desde Perú. Julia está aquí en Marbella, España. Bueno, realmente les agradezco en primer lugar que estén, que se animen a este tema que es a veces poco conocido. Bueno, siguen entrando. Jairo, desde República Dominicana también. Alejandro, desde Colombia. Pues nada, un gusto a todos, agradecerles desde ya que me estén acompañando y que lo que les pueda transmitir les resulte de utilidad. Daniel desde Colombia, Alan nos dice, bueno, ¿de dónde? Dice buenas tardes. Celia desde Perú, hermoso, me encantó cuando estuve trabajando para Repsol, impartiendo formación y me quedó sin poder conocer Machu Picchu, que bueno, será para el segundo o el próximo viaje, así que realmente muchísimas gracias. Pues nada, quien les acompaña aquí en esta videoconferencia, Agustina Gómez Rodríguez. Soy tutora del módulo Estrategia del Responsable de Recursos Humanos, Selección de Personal, Neuro Recruiter 3.0, Mindfulness y Felicidad. O sea, abarco bastantes temas. Y en mi nombre y el de SEUPE daremos comienzo a este ciclo introductorio sobre neurografología. ¿Por qué digo introductorio? Porque es una aproximación a la neurociencia y a la grafología, o sea que no voy a profundizar mucho en algún tema, sino que vamos a dar un pantallazo bastante amplio, por así decir, y sí quizás me detenga un poquito en el mecanismo fisiológico, porque es importante comprender por qué escribimos, cómo escribimos, y qué nos sucede cuando escribimos. Así que solo puedo comentarles que, bueno, estamos ante la revolución 4.0, donde el desafío es superarse, innovar, aportar valor, diferenciarse y detectar la demanda no atendida. Creo que esto queda bastante claro en cuanto a que si tuviera que elegir una máxima que dé cuenta sobre la neurografología, diría, aprender a aprender es el camino. Y sí, miren ustedes, nosotros aprendemos y quizás nuestro aprendizaje ha sido bastante, muy, es decir, con una incidencia muy importante en relación a las creencias que hemos tenido. Y a veces hay que desaprender para volver a aprender. Eso lo vamos a ver un poco en el tema de cómo un hábito puede cambiar a otro hábito, ¿no? Que es bastante importante y se puede realizar. Con la neurografología debemos comprender la importancia de desarrollar y comprender nuevas competencias para ayudar, es decir, ayudarnos a nosotros, a las otras personas, tanto desde lo profesional como lo personal, o sea, que miren la importancia que tiene.
voy a pasar a la segunda diapositiva en ¿quién soy? Creo que muchas veces no nos damos cuenta cuando nos preguntan ¿y tú quién eres? Yo tengo esta máxima que voy a compartir, que siempre digo, por profesión estoy muy ligada a la comunicación hablada y por convicción al mundo de la grafología, con lo cual es un juego de espejos entre lo que expreso en forma oral y escrita. Nos podemos definir y presentar bien sea desde lo personal, lo profesional o desde ambas posturas, ¿no es cierto? Y es a partir de este punto que quiero aportar un nuevo concepto de quiénes somos, o en mi caso de quién soy, ¿no? En realidad, creo yo desde mi humilde opinión, no sé qué pensarán ustedes, yo creo que no somos, sino que actuamos de una forma u otra. Yo no soy así, sino que actúo de tal cual o cual forma, es decir, tengo una actitud. Y una actitud no es más que una tendencia de nuestra manera de ser y de desenvolvernos, y está en la base de nuestra conducta. Por lo tanto, puedo presentarme de la siguiente o con la siguiente fórmula. No sé si alguna vez habrán visto esta fórmula. Yo la he visto hace muchísimos años cuando hice cursos de coaching, mi practitioner en PNL, y me llamó la atención y digo, cuánta razón tiene, ¿no? Porque, ¿por qué nos contratan o por qué nos dan valor? La V es valor, el valor que tiene la persona, ¿no? La C son los conocimientos, la H las habilidades. Miren que el conocimiento y la habilidad se suman. Y lo que multiplica es la A. Qué importante, ¿no? Que es. Y esa A, ¿qué significado tiene? Pues justamente es el valor que aportemos a nuestra profesión, a nuestra persona, y será la diferencia entre el hacer, ser y saber hacer. O sea que la A es la actitud, es lo que multiplica, con la cual nos comprometemos en nuestras tareas diarias y para con los otros. Entonces, es importante. Y la identidad de una persona es la fuerza más poderosa de la naturaleza humana. Por eso, nuestra identidad pone el límite de hasta dónde podemos llegar y qué podemos conseguir. Esta es una frase de Anthony Robbins que realmente quise compartirlas con ustedes. Bueno, les sigo dando la bienvenida, que han entrado Daniel desde Colombia, bueno, Alan nuevamente, que no sé si es el mismo que ha saludado antes, Celia, que ya saludé también, Perú, Carmen de Perú, que he tenido el placer de conocerla personalmente, Mabel desde Colombia y Alan desde Madrid. Bueno, estamos en las mismas coordenadas. Bien, gracias Carmen. Así que realmente me ha llamado la atención como les decía, esta frase de Anthony Robbins, porque la identidad de una persona es la fuerza más poderosa. Y piensen en la fórmula que les acabo de comentar, ¿no? Cómo multiplica la actitud. Es decir, es básico para poder nosotros continuar realmente nuestro aprendizaje, nuestra forma de hacer las cosas, ¿sí? Y vuelvo ahora a ese quién soy a nivel o desde lo profesional, en el cual, como verán acá hay algunos libros que he escrito. Tiempos de Resiliencia fue escrito en Argentina, se publicó en Argentina y en España en el 2011. Luego, en el 2017, llega Irse no es dejar de estar, que es una narrativa de lo que ha sucedido en Argentina en el 2001 con el Corralito, en la cual una empresa se ve afectada por las actitudes justamente de sus empleados y sobre todo de sus directivos,
y cómo a través de unas sesiones de coaching y de grafología pueden mejorar esas actitudes y aportar para poder salir airosos de la situación que tenían en ese momento y que todos se veían tan involucrados. Y en el 2018, bueno, llega más allá de la grafología. Las neurociencias son claves en la escritura, evidentemente que sí, y también es un libro que he escrito aquí en España. Es obviamente mi pasión el escribir, tengo varios ebooks en internet y realmente forma parte de mi estilo de vida. Y aquí, bueno, obviamente me presento a nivel profesional. Todo lo que está en la primera parte lo he realizado mis estudios en Buenos Aires, donde he nacido, aunque siempre digo que mi ADN, mi genética es gallega, porque bueno, toda mi familia, mis padres ambos también de Galicia, y bueno, fueron inmigrantes y tuve la posibilidad de estudiar lo que realmente me gustó. Y después, bueno, aquí en España he realizado el resto de estudios. Así que bueno, sin más dilatación, sin más presentación, porque no se trata de mí, sino se trata de los conocimientos que les pueda aportar y que puedan, obviamente, sustentarles y ayudarles para el día a día. Así que vamos a ver esos objetivos que tenemos. ¿Qué es la grafología? Tenemos que entender bien qué es la grafología y saber qué aporta junto a la neurociencia. Vamos a conocer cómo se inicia el acto escritural, es decir, su mecanismo fisiológico. Es importante entender ese mecanismo porque eso es lo que nos va a dar la pauta para poder entendernos nosotros y entender a los demás. Vamos a interpretar las emociones que se producen al escribir, a aprender a evocar o provocar emociones y la relación que hay con los neurotransmisores. Si tenemos la serotonina, la dopamina, la oxitocina, las catecolaminas. Es importante entender hoy, aunque sea un paneo general, pero poder tomar contacto, una primera aproximación, que de eso se trata. Y evaluar obviamente los aspectos gráficos y sus significados, porque es el ABC de la grafología. Y por último, vamos a analizar las competencias del líder coach y obviamente su interpretación. Entonces, ¿quieres saber para qué te servirá conocer sobre la neurografología relacionado con recursos humanos, con liderazgo de equipo, con inteligencia emocional? Por supuesto que en tan poco tiempo no podemos abarcar en profundidad todos estos conceptos, aunque sí podemos tener unas pinceladas de qué trata la neurografología y cómo llevarla a la práctica, que eso es lo importante. Ya sea si nos dedicamos al área de recursos humanos en selección, si tenemos un equipo o formamos parte de él y queremos optimizar nuestras relaciones, tanto en lo profesional como en lo personal. Si resulta interesante este tema, al final de la videoconferencia voy a pedirte que escribas en el chat tu interés para ampliar en conocimientos y lograr utilizar este test proyectivo tanto en tu vida profesional y personal como de autoconocimiento. Y ya te voy pidiendo un favor. Mira, ya empiezo pidiéndote un favor. Te pediría que si tienes a mano algún cuaderno que hayas escrito algo o si quieres ir escribiendo algo, porque voy a dar unos tips para que vayamos analizando y dándonos cuenta cómo estamos escribiendo. ¿Te parece? Así que bueno, no sé, pónganme en el chat si les parece, si quieren participar de esta dinámica, porque lo que quiero es que sean ustedes los protagonistas, ¿sí? Así que, bueno, Jairo dice que sí, ¿ok? Así que, bueno, a por ello. ¿Qué aprenderás? Bien, en este aprendizaje emocional
y experiencial, como suelo decir, podrás comprender cada trazo de tu escritura con los aspectos más importantes de tus fortalezas. O sea, se trata de descubrir y aproximarnos. Bien, Carmen, sí. Bueno, Vladimir saluda. Saludos cordiales. Luis, ok, gracias, muy bien. Bueno, vamos a aproximarnos a un conocimiento más profundo. Lleva su tiempo para procesar la información y por sobre todo requiere de práctica, práctica, práctica. O sea que si practicamos, vamos a poder entender un poco más cómo escribimos, por qué escribimos y qué nos sucede a nivel desde las emociones, nuestros estados anímicos, ¿sí? O sea, al escribir nosotros proyectamos inconscientemente nuestro ser, nuestro yo, la razón por la cual nos permite adentrarnos a conceptos que nos permiten comprender su significado y sus mecanismos. Nos permite valorar y evaluar, sin emitir juicios, por supuesto, el nivel de emotividad de una persona con el fin de adaptar la comunicación y el trato hacia ella, observar alteraciones emocionales, por ejemplo, poder indagar las causas de forma más adecuada, ¿no? En el caso de mobbing, de bullying, depresión, tristeza, alegría, lo que podamos nosotros detectar. Hay una parte importante, sobre todo, no solo en recursos humanos, sino cuando se hace una declaración o una confesión en un entorno psicológico, pedagógico, jurídico, de detectar el grado de honestidad, si nos están mintiendo. Aprender cómo escribimos bajo los efectos de las emociones básicas como son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, los celos, la envidia. Es importante entender eso. Y para ello tenemos que entender qué es la escritura, ¿no? Como bien dice aquí en la imagen, ¿no? Que es el camino que conduce desde el yo al tú. El escribir es un proceso dinámico en el que la mano y el cerebro se tienen que poner de acuerdo. Hay una conexión a la hora de escribir con los centros nerviosos superiores, ya sea cortical y subcortical. Por lo tanto, ¿qué es la grafología? Bueno, comenzaré por definir justamente la grafología y así interpretar y comprender cómo podemos realizar un autoconocimiento en primer lugar y luego aprender a conocer con quienes trabajamos a diario, con quién compartimos nuestro día a día. La grafología ha sido nombrada muchas veces como una pseudociencia y aunque hoy en día en muchos países es cada vez más aceptada en el área de recursos humanos como complemento de la entrevista, por supuesto, también es considerada como prima hermana de la psicología. Y la grafología se la puede considerar una ciencia antropológica, es un test proyectivo en el cual, miren la importancia de lo que les voy a decir ahora, es el estudio de los rasgos gráficos, el estudio de la escritura como medio para conocer la personalidad. Quizás en internet encuentren que la grafología es el análisis de la personalidad. Pues no, el análisis de la personalidad lo realiza la psicología a través del psicólogo. Entonces, no se analiza directamente la personalidad. Lo que estamos analizando es el rasgo escritural. Y eso es lo que me permite comprender el tipo de personalidad, las habilidades, las competencias, las debilidades y fortalezas y todas las características de las personas. Entonces hay una gran diferencia. Y obviamente que la grafología permite hacer un retrato profundo de la persona, analizando y estudiando su forma de escribir. Bien, eso es la grafología. Ahora, pero entonces, ¿qué es la neurografología? Neuro, obviamente, que es
un prefijo que hace referencia al sistema nervioso. Por lo tanto, neurografología trata cómo los rasgos gráficos inciden en la estructura del sistema nervioso y viceversa. Del mismo modo que muchas prácticas que hoy conservamos, la grafología es una disciplina que ha marcado generaciones enteras. Desde 1871, cuando Jean-Hippolyte Millon, un abate, decidió establecer un sistema que comprendiera las reglas de la escritura y así darle a cada individuo cualidades distintas. Más tarde, en 1882, Jules Crépy-Jamin, odontólogo, grafólogo francés, es el iniciador del movimiento científico grafológico. Organiza y clasifica todo el material de Millon. Hizo un sistema que trata de perfeccionar estas técnicas y con esto estudió a personajes públicos más importantes de esos días como Montesquieu o Beethoven, y veía que interpretaba al fenómeno de la escritura como un todo, por lo que no se centraba en una letra, sino en todas las variables gráficas que se relacionaban entre sí. Es el autor, justamente, Crépy-Jamin, el autor de la clasificación de 7 categorías, aspectos gráficos, géneros gráficos, que en realidad hoy son 8, en las que se agrupan 175 signos grafológicos. Evidentemente es mucho, por eso les digo, vamos a hacer unas pinceladas, porque a mí me ha llevado bastantes años poder aprender a fondo, y ya les digo que es práctica, práctica y práctica, no tiene más, digamos, magia que eso, ¿no? Y este fenómeno de la grafología justamente comenzó a cobrar relevancia y cada vez con más fuerza, ya que pretendían hacer de la grafología un método más exacto que les permitiera obtener resultados fiables del comportamiento de personalidades, como les decía, del ámbito público y de renombre. ¿Y cómo se realiza un análisis grafológico? Bien, un análisis grafológico nosotros lo podemos realizar de la siguiente forma. Primero necesitamos material, ¿no? El material va a ser justamente, primero, tener una hoja en blanco que no tenga líneas, y lo que hay que hacer es escribir sin condicionarse o ni condicionar a la persona unas 15 o 20 renglones aproximadamente. Es importante que sea un texto espontáneo, no copiado, porque al ser espontáneo estoy transmitiendo mis emociones. Y cuando escribo, tengo que estar obviamente sentada bien, apoyando justamente mi espalda sobre la silla, y siempre colocando la hoja sobre una superficie dura y que no tenga ni líneas ni nada que pueda transmitir presión justamente al escrito. Es importante que cuando escribimos, al finalizar, lo firmemos. ¿Por qué? Porque el texto es cómo la persona se mueve en lo social, y la firma es el yo más profundo, es justamente mi biografía abreviada. Entonces va a dar mucho más información que lo que es el texto, porque el texto es como me muestro y la firma es como realmente soy, ¿sí? Entonces es importante ver cómo yo voy a realizar ese estudio. Y luego vamos a ver qué aspectos son los que se analizan. Bien, las preguntas les pido por favor, para no interrumpir ahora, las vamos haciendo al final si les parece, así que en todo caso, Alan, si puede ser que cuando
que la copies y después la vuelvas a pegar, ¿sí? Para poder llegar a comentarlas un poco más en profundidad, ¿eh? Bueno, ¿qué aspectos se analizan? Bien, dijimos el texto, la firma, los números también, se analizan los puntos, las comas, todo lo que sea aspecto gráfico dentro de esa hoja que vamos a analizar. Y en la hoja, obviamente, analizamos el texto, que es, como les indicaba recién, cómo la persona se mueve en sociedad. Luego, vamos a ver en lo posible, porque hay personas que, bueno, les cuesta escribir en letra cursiva. Es importante escribir en letra cursiva porque eso es lo que nos va a dar mucha más información. ¿Que hay alguien que escribe de pronto en letra de imprenta? Pues bueno, también sirve, por supuesto que sirve. Lo ideal es la letra cursiva, ¿sí? Esos serían los aspectos a analizar y qué se analiza. Bien, vamos a ver ahora cómo se inicia este acto escritural. Si bien los actuales avances tecnológicos, ¿no?, hacen que la escritura manual poco a poco quede desterrada a un segundo plano, lo mismo que la firma, ¿no?, es posible interpretar cómo se procesa el acto escritural, ya que siempre de alguna forma u otra seguiremos, aunque sea en menor parte, escribiendo a mano. Desde la neurociencia se indica que es importantísimo, miren lo que les voy a decir, es importante continuar con la escritura manual, porque es un ejercicio cognitivo excelente, es decir, ayuda a la memoria, ayuda a muchísimos procesos de nuestro cerebro. Entonces, contribuye inclusive a impulsar la inteligencia y todas las funciones cerebrales de la persona. Al escribirse a mano o en formato digital, vamos a dejar una impronta en el cerebro, seguro que sí, aunque solo con la escritura, si es letra cursiva, como les decía recién, mucho mejor, se va a formar esa huella personal. La escritura. Los rasgos gráficos son la fotografía del movimiento neuromuscular, materializados obviamente mediante los impulsos neuromotores y musculares del brazo y de la mano, sembrando en el papel en blanco la personalidad, o sea, el carácter y el temperamento. La escritura requiere la utilización de todas las escrituras cerebrales funcionando de manera conjunta y coordinada, estructuras asociadas al pensamiento, al lenguaje y a la memoria. El acto de escribir requiere un alto nivel de especialización y coordinación hemisférica, ya que implica la integración de movimiento, tacto e ideas necesarios para plasmar nuestras ideas en un soporte físico y por lo tanto la escritura impulsa, como les comenté antes, la inteligencia. Al escribir llevamos a cabo las siguientes actividades mentales. Organizamos las ideas para plasmarlas. Coordinamos nuestra vida con nuestro movimiento de la mano. Sintetizamos nuestras ideas. Por ello es importante conocer y comprender las bases neurofisiológicas, porque ¿quién escribe cuando escribimos? Verán que es un poco lo que acabo de comentar recién. Es un tema que no lo dice Agustina, sino obviamente neurocientíficos, cómo estimula el desarrollo de neuronas y ayuda justamente a la autorregulación, a la autodisciplina, a la voluntad. Bien, vamos a ver las bases neurofisiológicas. Y aquí tenemos un cerebro y vamos a ver un poco las funciones, a grosso modo, como para poder tener un paneo general, ¿no? Es decir, nuestro cerebro se divide en 3 capas,
por no decir 3 cerebros, porque tenemos un solo cerebro. El cerebro más primitivo ha sido y es el reptiliano, que es el impulso, el que está siempre con el tema de la supervivencia. Luego el cerebro límbico, que es la parte más emocional y el que ha ido evolucionando. Y luego el neocórtex, que es la parte más joven, por así decir, y que es el que razona, utiliza la lógica. El neocórtex comprende la mayor parte del córtex cerebral, el cual juega un papel importante en lo que es en el aprendizaje y memoria, en el pensamiento, en el lenguaje, la conciencia. Su función principal es la visión y juicio. Y es la capacidad que tiene de controlar nuestras acciones, ya que depende de la integridad del sistema de función ejecutiva, una red extensa distribuida fundamentalmente en la corteza prefrontal. El término funciones ejecutivas que les acabo de comentar recién se refiere al modo en el que el cerebro controla todos los procesos cognitivos de alto orden, incluyendo la toma de decisiones y los inputs sensoriales a lo que se les debería prestar atención y a los que no. Se pueden entrenar y mejorar a cualquier edad a través de diferentes procedimientos. Entonces, es importante comprender la función de cada uno de ellos porque es lo que nos va a permitir entender por qué actuamos de una forma, por qué respondemos como respondemos, por qué hacemos una compra compulsiva, por qué escribimos como escribimos. Y vamos a ver un poquito la relación de los lóbulos del cerebro. Verán que en cada parte los lóbulos se definen a partir de una división de la estructura de la corteza cerebral, de forma que si el cerebro fuera la Tierra, por ejemplo, los lóbulos serían algo así como los continentes. Y vamos a ver qué funciones tienen que ver con la escritura principalmente cada lóbulo. El lóbulo frontal, es decir, el que está aquí delante en mi frente, que les estoy marcando, la función principal es de pensamiento y ese pensamiento creativo que se tiene muchas veces, ¿no? Esa es la función principal. Se encarga de las funciones de razonamiento, como les dije anteriormente, y abstracción de lo que se va a escribir y de planificar la disposición en el soporte. Luego tenemos el lóbulo parietal. Su función ya es más matemática y lógica. Tiene la coordinación manual para dar lugar al escrito. Luego tenemos el lóbulo temporal, que está más abajo. Su función es interpretar el lenguaje, discrimina la parte gráfica con la parte fonológica, o sea, trata de identificar cada sonido con la letra que le corresponde. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que reconoce las diferentes letras escritas. Así es como nosotros tendríamos las distintas funciones de nuestro cerebro. Hay dos áreas importantes que las quiero nombrar, además no les quiero llenar de muchos conceptos para no ni aburrir ni hacer que se sientan quizás que no se comprenda muy bien. Pero bueno, hay dos áreas importantes en estos lóbulos. En la corteza del lóbulo frontal está el área de Broca y en la que está del lado del hemisferio izquierdo, y su función es coordinar los músculos fonológicos para que la persona pueda hablar y pronunciar las palabras, y también está implicada en la producción de la escritura. Y luego tenemos en el lóbulo temporal izquierdo el área de Wernicke, que también tiene una gran conexión con el área de Broca, y
su función principal es la de la comprensión del lenguaje. Quédense con esto, que es algo importante para comprender quién escribe cuando escribimos. Bien, aquí hay dos partes también importantes que me gustaría que se quedaran con el concepto más que nada, porque nos va a ayudar a comprender las partes del cerebro y la habilidad de poder escribir, ¿sí? Y verán del lado izquierdo, donde está la corteza frontal, hay una parte importante que selecciona la información al escribir. Acuérdense que entra la información desde la corteza prefrontal y luego tenemos el giro cingulado, que es donde se guarda el recuerdo o la memoria. No sé si alguna vez habrán escuchado sobre el hipocampo, que está ahí muy pequeñito, tiene la figura de como es el hipocampo del mar, y es donde se guarda la memoria y el recuerdo. Es decir, si nosotros lo único que hacemos es estar con el móvil, guardando toda la información en el móvil, y no la guardamos aquí, cada vez se va a ir achicando el hipocampo. Y es una apreciación que ya obviamente los neurocientíficos lo están avalando, que los niños, el hecho de no memorizar absolutamente nada, de todo guardarlo en el móvil, en la tablet, es decir, o estar frente continuamente a estos videojuegos, pues se está observando que cada vez se está involucionando más el hipocampo, o sea, no estamos utilizando la memoria como habría que utilizarlo. Y la verdad, ya obviamente que es un tema que hoy se ve con lo que es el tema del Alzheimer, ¿no? Que está relacionado justamente con la estructura del hipocampo y con otras funciones, obviamente, en cuanto al recuerdo inmediato y a lo que es la memoria. Bien, avanzando con este tema, vamos a seguir viendo estas partes del cerebro y la habilidad de poder escribir, ¿no? Y bueno, ya me adelanté un poco el tema del hipocampo, que obviamente asegura el mantenimiento de la información, es el almacenamiento de la memoria y los recuerdos, y es importante poder seguir memorizando pero memorizar no de recordar ahí y guardarlo, sino memorizar comprendiendo. Se trata más que nada de eso, ¿sí? Bien. Vamos a ver el sistema neuroescritural. Es un sistema complejo y multicomponente. La escritura implica la activación de varias áreas cerebrales y su coordinación, como lo hemos estado viendo recién, ¿no? Y esto implica tres procesos. Uno es la percepción. Es un proceso a través del cual se captan los estímulos necesarios, como el tipo de soporte sobre el que escribir, las herramientas útiles para escribir y la orden sobre la que hay que escribir. Luego tenemos la decisión, que la decisión es un proceso mediante el cual decidimos y planificamos lo que vamos a escribir. Y por último tenemos lo que es la ejecución. Ha salido ahí un poco medio cortado. Y es el proceso que implica la coordinación para dar salida al texto escrito. Bien. Voy a continuar aquí. Bien, vamos a ver cuáles son los beneficios de escribir a mano. Es decir, hay aspectos relacionados
para profundizar cuáles son las ventajas o beneficios, ¿no?, de escribir a mano. Y una de ellas es que escribir relaja, evidentemente sí. Por ello, hoy los neurocientíficos inciden mucho e insisten en que nunca debemos dejar de escribir, ya que es un excelente brain fitness, como les dicen, es decir, un buen ejercicio promotor del desarrollo de las habilidades cognitivas. Luego el tema de la postura corporal, como les decía, estar bien sentados, ¿no? Porque tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo. Si nuestra mano se cansa es porque evidentemente la postura corporal que hemos adoptado es inadecuada y eso hace que no nos sintamos cómodos escribiendo, o que de pronto, como tomamos el boli o el lápiz, que sea deficiente y hace que no nos sintamos cómodos. Entonces es importante que mantengamos la espalda recta mientras escribimos, que el útil con el que escribimos sea con el que nos sentimos más cómodos y sepamos cómo sostenerlo. Otra cosa importante, otro beneficio importante es hacer mapas mentales. Yo desde que los empecé a utilizar, la verdad que me ayuda a clarificar mis ideas, a verlas de una manera que lo tengo todo metido aquí, lo vuelco y digo, es como que lo veo todo muy bien, ¿no? Entonces la verdad que a mí por lo menos me ha ayudado y bueno, no lo digo solamente yo, lo dicen neurocientíficos que avalan todo el trabajo, ¿no?, que están realizando. Entonces es importantísimo. Otro beneficio, tener siempre a mano una libreta y un lápiz o un boli, que es indistinto, ¿no? Porque muchas ideas que tenemos, si las escribimos y después nos las olvidamos muchas veces. Y es bueno recordar algo que nos surgió en ese momento, porque estamos continuamente ayudando a que nuestro hipocampo esté activo, ¿sí? Luego, otro beneficio es que el escribir ayuda a consolidar las ideas, por lo tanto hacer resúmenes o puntuar de una forma más relevante asegura una mejor retención la información, entonces es importante, ¿sí? Luego otro beneficio, brain fitness que les comentaba antes, es qué cosas estamos nosotros entrenando en nuestra mente. Es decir, así como tonificamos nuestro cuerpo, también debemos hacerlo con nuestro cerebro. Es básico, entonces hay que entrenarlo continuamente. Siguiendo con lo que son las bases neurológicas, vamos a ver un poquito el tema de los neurotransmisores. Permiso, voy a tomar un poquito de agua porque ya me lo pide mi garganta. Bien, no sé si habrán escuchado sobre los neurotransmisores, quizás han escuchado más sobre la hormona de la felicidad, que en realidad no es una hormona, desde ya se los digo, es un neurotransmisor, la serotonina. Y bueno, disculpen, la serotonina, la dopamina, las catecolaminas, que son la noradrenalina, la adrenalina y la acetilcolina, y cómo inciden en el aprendizaje. Daré una simple pincelada, como les vengo diciendo, para tener un poco más de conocimiento, y vamos a empezar por la dopamina, es decir, cómo incide en nuestro aprendizaje, este neurotransmisor liberado por el cerebro que desempeña numerosas e importantes funciones en nuestro organismo. Una de las principales funciones es que mantiene la motivación para buscar recompensas. Si yo tengo una recompensa, voy a estar motivado, si no, no. Y es ahí donde se va a generar la dopamina. Se me va a mantener en ese estado eufórico de alegría.
y por ende lo que hace es aumentar la atención, la memoria, la creación de nuevas conexiones entre neuronas. Hay que tener cuidado porque excita de forma emocional la conciencia, la fantasía y la creatividad. En momentos que puede ayudar, también una sobredosis de dopamina va a hacer que estemos más sobresaltados, sobreexcitados. Digamos, una baja de dopamina lo que va a hacer es aparecer la desmotivación, la tristeza, incluso la depresión. Disculpen. Estoy saliendo todavía de una gripe que me he tomado hace bastante tiempo y todavía me está costando un poco la garganta. Bien. Una cosa importante, escuchen esto. Tal vez creas que no importa si tus letras son anchas, alargadas, distorsionadas o bastante precisas, que nunca te ha sido relevante si curvas las palabras o si son bastante definidas, aunque en realidad el conjunto de diferencias podrían aseverar más de lo que crees. Y para algunos, la grafología puede ser indicador de muchos factores, incluso de salud o enfermedad, ¿sí? La escritura es una habilidad motriz y si se atrofia como primera señal, vamos a ver un trastorno neurológico. Entonces, es importante estar atentos cómo estamos escribiendo, si estamos escribiendo de alguna forma determinada. Un breve comentario. El laboratorio de neuropsicología clínica de la Universidad Ludwig Maximilians de Alemania aseguró en un estudio realizado en el 2004 que la velocidad errática al escribir puede reflejar disfunción en los ganglios basales, el área que guarda los sentimientos y las motivaciones. Entonces, una deficiencia de dopamina va a producir que la persona pueda sufrir depresión y ahí vamos a ver que vamos a escribir mucho más lento, es decir, cuando disminuye, hay una deficiencia de dopamina, tendemos a escribir mucho más lento. La serotonina, como les decía recién, es un acelerador natural del aprendizaje. Es, en el plano emocional, es la responsable del amor propio. Y es como cada uno se siente valorado por el grupo, es decir, esa sensación que tenemos, ¿sí? Esta sustancia química, este neurotransmisor, es esencial, o sea, que el organismo no lo puede sintetizar por sí misma, ya que necesita de un componente externo para producirla, que es el triptofano. Por eso debemos comer, debemos alimentarnos con muchísimas otros productos para poder incorporar el triptofano y así poder aumentar y tener ese neurotransmisor que nos produce ese bienestar y paz interior. Cuando la serotonina actúa junto con la dopamina y la noradrenalina, sirve para regular todo lo que tiene que ver con la angustia, con el miedo, la agresividad, la ansiedad, además de algunos problemas alimenticios como pueden ser la anorexia o la bulimia. Y aparte, la serotonina la utiliza el cerebro para fabricar la melatonina. Así que miren la importancia que tiene. Es decir, todos estos neurotransmisores son importantísimos, cada uno en forma individual y luego en conjunto, porque ayuda obviamente a mejorar nuestro aprendizaje y con ello el acto escritural está muy, muy relacionado. Si falta serotonina, vamos a estar obviamente o bien deprimidos o con irritabilidad, y eso es porque falta que
la ingesta de triptófano, como les decía hace un momento. Y dentro de las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, que se encarga de producir un estado de ánimo alegre, emprendedor, de estar más despierto, de tener claridad de conocimientos, activa el estado de alerta, aunque si nos pasamos un poco de vuelta, como yo digo, de revoluciones, también puede llegar a haber reacciones agresivas. Bien, y verán, me quedo con una frase, no sé si alguna vez han escuchado al doctor Joe Dispenza, que es uno de los autores que intervino en el libro El Secreto, y dice una frase, dice: todos somos seres adictos a las emociones. Este problema no es psicológico, sino bioquímico. Y es cierto, es decir, tenemos que ver qué pasa con nuestra dopamina, nuestra serotonina, nuestras catecolaminas, es decir, de acuerdo a cómo estemos, nos vamos a dar cuenta, y también cómo escribamos, porque si escribo muy velozmente, muy rápidamente, y le agrego determinados rasgos gráficos, me voy a dar cuenta que hay mucha dopamina, mucha adrenalina o catecolaminas. Y en cambio, si escribo mucho más lento, me está faltando la dopamina y tal vez tendría que valorar qué está pasando con mi serotonina, ¿sí? Entonces, es importante la neurociencia cognitiva del desarrollo para ver cómo nosotros estamos realizando estas tareas. Y me gustó esta frase también que dice: desde la estrategia a la táctica, desde el córtex prefrontal a la amígdala, porque la amígdala lo que hace es ir hacia el córtex prefrontal, es decir, siento una emoción, porque en la amígdala es donde sentimos la emoción, y vamos hacia la lógica, hacia la razón, a pensar. Ahora, después hacer el camino inverso es que nos cuesta más, porque las vías que hay del córtex a la amígdala son más pequeñas, entonces nos cuesta pasar del pensamiento, volver otra vez a la emoción. Por eso hay que saber cómo realizar estos mecanismos, ¿sí? Y vamos a ver qué emociones se producen al escribir, porque nuestra vida obviamente está influenciada por las emociones y los estados anímicos. La grafología emocional, que justamente es una de las temáticas en las cuales me he especializado, estudia esa onda gráfica que en un momento determinado se ha alterado. Considera además el contenido del texto gráfico, efectuando el análisis de los rasgos, y además la grafología tradicional lo que observa son las leyes de interpretación grafológica. Entonces, es importante que entendamos qué está pasando con nuestros estados anímicos. Aquí les he puesto un ejemplo de una escritura en la cual vemos algunas palabras que he colocado unas flechitas, y verán que piensa más rápido de lo que puede expresar a través de lo escrito. Sí, así es. Bien. El tema es que muchas veces pensamos algo y decimos otra cosa. Eso Freud le llamó lapsus linguae. En grafología queremos escribir una cosa y escribimos otra. Eso se llama lapsus calami. Y es lo que se produce justamente en este escrito. Está muy pequeñito realmente, pero verán que las flechitas les indica, por ejemplo, la palabra estable al final del todo. La misma palabra, la primera parte de esta va hacia la izquierda, la segunda va hacia la derecha y es un poquito más grande. Evidentemente es una palabra, como se dice en grafología, refleja, que me está indicando que no hay estabilidad, ¿sí? Entonces, como la grafología emocional se basa en el lapsus emocional que se produce cuando escribimos una palabra o una frase que nos llamó la atención y va en contra de nuestra manera de pensar y
y de sentir, o que nos produce una sensación agradable o desagradable, esos rasgos emocionales nos muestran el aspecto afectivo, el estado de ánimo, el sentimiento, ya sea agradable o desagradable, que en determinados momentos nos puede provocar un shock emocional o un shock emotivo, que cualquier shock emotivo que proceda del exterior y vaya hacia nuestro interior va a revelar siempre un conflicto entre la intención del consciente y el deseo del inconsciente. Entonces es importante comprender esto. Y estas palabras así que podemos ver que tienen alguna diferencia de acuerdo al escrito, en grafología se les llama lapsus calami y se producen justamente por una superposición de dos ideas, la que había elaborado y que actúa casi inconscientemente y que viene a ocupar el centro de la conciencia. Y como verán, el cerebro humano es mucho más poderoso que cualquier ordenador actual. Sin embargo, aunque nuestro cerebro tiene grandes limitaciones, nosotros podemos lograr mejorar y optimizar nuestros procesos internos. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la escritura. Es una de las formas que nosotros podemos mejorar y optimizar nuestras emociones. ¿Es lo mismo emoción que estado de ánimo? No exactamente. ¿Y la diferencia dónde radica? En que los conceptos los marca el tiempo. La emoción tiene una duración determinada, es muy corta en el tiempo, mucho más que el estado de ánimo. Por lo tanto, a través de la grafología se detectan las distintas emociones según los rasgos de escrituras que las reflejan. Y con ello podemos ver cómo nosotros tenemos diferentes lapsus emocionales, es decir, cómo nosotros podemos reflejar, sea aumentando o disminuyendo o tachando o borrando o suprimiendo algo. Eso tiene un significado, ¿no? Que los dejo para ustedes, que lo vuelvan a leer con tranquilidad. Y sí, ahora vamos a evocar y provocar emociones. Como les dije recién, la emoción está acotada en el tiempo, es decir, es muy rápida que se produce. Es una reacción subjetiva a un estímulo ambiental que va acompañado de cambios fisiológicos, influidos básicamente por el aprendizaje, la experiencia, ¿no? Que nos sirven para desenvolvernos en situaciones que a su vez modifican nuestro estado interno y nuestro modo de percibir la realidad. Por lo tanto, el sentimiento es el vehículo que utiliza la emoción para expresarse. En este caminar por la vida van surgiendo diferentes estados, como por ejemplo pueden ser la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la inseguridad. Un estado de ánimo es lo que marca las conductas desde las que realizamos nuestras acciones, ¿sí? Tanto las emociones como las actitudes y el estado de ánimo están presentes en el aquí y ahora y se expresan en la escritura y en las líneas, en el renglón, porque es en el renglón, esta línea horizontal donde apoyamos y de la que va surgiendo la escritura, es la línea la que marca la pauta de cómo afrontamos obstáculos en nuestra vida y cómo llegamos a metas que nos proponemos. Este optimismo o pesimismo es, en un momento dado, nos hace subir o bajar esas líneas que, por ejemplo, empiezan a la izquierda del papel y van avanzando hacia la derecha en busca de
un objetivo que va a culminar en esas ideas iniciales, en los proyectos con los que empezamos a idear, lo que queremos hacer, hasta dónde queremos llegar, qué queremos obtener. Al ir avanzando, vamos dejando la huella de nuestra manera de caminar por el mundo, cómo nosotros nos sociabilizamos, con firmeza o con tibieza, con energía o con desaliento, imaginación o con afectividad, priorizando de pronto las ideas, la espiritualidad o lo más material. Todo va quedando grabado en el papel. Y sería importante que nos preguntáramos cuando escribimos o cuando ya tenemos un escrito, ¿qué emoción me está dominando? ¿De dónde sale este pesimismo? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué me está afectando? Y si no tuviera miedo, ¿qué haría? Buena pregunta esa, ¿eh? Bien. Y me quedo con esta frase que acurrucadas en la zona media de nuestro cerebro, las emociones, se disparan desde el sistema límbico, que es donde justamente está la parte emocional, comandado por esa diminuta y potente forma de almendra que se llama amígdala, ¿no? Y el sistema límbico más primitivo que la corteza cerebral, ese corte frontal que les decía, tiene muchísimas conexiones nerviosas, ¿no? Y esas conexiones nerviosas son mucho más amplias, que son las que viajan justamente cuando tienen que ir desde la corteza frontal al sistema límbico. La autopista que tiene es mucho más pequeño el camino que va a recorrer. Entonces, vemos que es importante entender que nosotros debemos comprender, y valga la redundancia, de por qué nosotros o cómo podemos hacer ese camino inverso de que conecte el neocórtex con el sistema límbico, ¿no? Y el cerebro homeostático, relacionado con el reptiliano, ese tan primitivo, es el que nos proporciona respuesta automática inmediata a nuestros instintos o emergencias vitales. Sin embargo, no piensa ni siente el cerebro reptiliano. El cerebro emocional es el único que sí siente, aunque no piensa. Así que, como dice aquí, el joven cerebro racional, o sea, el córtex frontal, o la parte de la neocórtex, tiene que mantener su lucha y bregar de forma equilibrada entre el impulso inconsciente del cerebro homeostático y el travieso e inquieto cerebro emocional. O sea que en esa encrucijada estamos. Y voy a darles un paneo así general, por ejemplo, ¿cómo escribe la alegría? ¿Cómo se imaginan que pueda escribir la alegría? Permiso. Vamos a ver una escritura ágil, espontánea y hasta casi a veces impulsiva. Con un trazado eufórico, los renglones tomarán inclinación ascendente y al ser una dicha un tanto incontrolable, quizás la escritura se incline hacia la derecha. También en los finales del margen derecho llegue mucho más rápido. Las tildes y los puntos de las IES vuelen y quizás haya algunos tropiezos o esos lapsus calamis que les dije recién, que puede producirse por la agitación del momento, ¿no? Luego la tristeza, que la tristeza puede ser un estado de desesperación tranquila, que es así como se llama a la tristeza, o puede ser inclusive una tristeza más bien
como nostalgia, ¿sí? Provocada por el recuerdo de la felicidad pasada. Y ahí la tristeza va a escribir de una forma más lenta, más pausada, con cadencia, cansancio y resignación. Sus renglones van a descender y se dejan caer apesadumbrados, disculpen. Y los finales de las líneas tal vez puedan llegar también a desvanecerse. Se dice que la tristeza es hermana de la inseguridad y es probable que la inclinación del escrito se invierta hacia la izquierda, reflejando muchas veces el miedo, ¿no?, al futuro inmediato, ese ¿qué pasará ahora? ¿Qué será de mí? Y eso produce obviamente cierto malestar, ¿no? Y con el miedo lo mismo, es decir, el miedo puede ser instantáneo, el miedo puede ser duradero y obviamente que imprime a veces, si es prolongado ese miedo duradero, temor o inseguridad. Y la mano que escribe con miedo es una mano insegura y además tiembla y su escritura va a estar un tanto reprimida, con rasgos interrumpidos, temblorosos, con presión débil o rota. Al sentirse la mano autora amenazada, seguramente se verá la escritura más disminuida, que va a tender a ser más pequeña, quizás como más rebajada, más apretada, ¿no?, retraída y estrecha. Y vamos a ver quizás en lo que son en el texto, como si hubiera blancos, ¿no?, espacios vacíos así en blanco, y eso obviamente me está indicando síntomas de temor y ansiedad. Y con la ira obviamente podemos ver que la mano se crispa con la ira, ¿no?, se pone rígida, por lo tanto la escritura va a ser más torpe, más entrecortada y va a estar todo con más presión, ¿sí? Luego vamos a ver muchos ángulos, que es lo que imprime la energía. Y vamos a ver ahora los aspectos gráficos, que verán son estos 8 aspectos, los cuales los voy a dar un poquito quizás, los voy a dar así en orden como está, porque es importante dado que estos aspectos gráficos, como yo les comenté en su momento, Crepushamín, que fue quien los ha analizado, eran 7 en un principio, son 8 en total, y cada uno de ellos nos está indicando, obviamente, una actitud, una forma de por qué estamos escribiendo de tal o cual forma, ¿no? Entonces verán que dentro del orden vamos a ver los márgenes, los puntos, los espacios en blanco, va a estar la forma, el tamaño, la inclinación, la continuidad, dirección, velocidad y presión. Todo esto es el ABC de la grafología. Y me quedo con una frase que me dejó reflexionando del doctor Pablo Scheuer, en la cual dice: todo rasgo de escritura debe ser considerado no como un dibujo, sino como un movimiento fisiológico. Y de ahí la importancia de conocer la neurofisiología para comprender cómo escribimos. Por eso les he dado todo esa antesala de conocimiento para que entendamos por qué escribimos de una forma determinada. Porque no es la mano solo la que escribe, es nuestro cerebro el que está escribiendo. Y es nuestro cerebro la parte que siente, la parte que piensa o la parte quizás más instintiva. Entonces, continúa obviamente la frase, lo dejo para que lo sigan leyendo y verán que todo representa un movimiento fisiológico. De ahí la importancia que le doy. Voy a ir lo más rápido que pueda porque esto después les queda y pueden leer estos aspectos gráficos porque lo que quiero hacer es interactuar con ustedes, así vemos lo que han escrito y ver cómo podemos continuar con este tema.
Entonces, les comentaba, tenemos el orden, que es uno de los aspectos más importantes de los aspectos gráficos de lo que es cuando analizamos un escrito, y obviamente que indica la capacidad de organización, planificación interna y externa, la habilidad de razonar con coherencia, y ese orden puede ser positivo o negativo. ¿Qué es lo que nos va a dar lo positivo o negativo? Cuando vemos un texto que está muy tachado, que se chocan las letras, las palabras, que hay mucha confusión. Eso habla de confusión, obviamente, mental, confusión de ideas. Entonces, si el aspecto es positivo, vamos a ver justamente claridad de juicio, ¿sí? Y además, algo importante, también está relacionada con la disciplina y la coherencia, como nosotros vamos a razonar. Luego tenemos los márgenes. Dentro de un texto tenemos el margen superior, el margen inferior, siempre y cuando, se analiza siempre y cuando tengamos otra hoja, si no, no se analiza, y el margen izquierdo y el margen derecho. El margen superior está relacionado siempre a mayor distancia, mayor respeto a la autoridad y a lo que es el protocolo. El margen inferior va a estar relacionado con la estética, cómo nosotros derrochamos nuestro tiempo o hasta nuestro dinero, y si abarcamos muchos temas, y bueno, está relacionado justamente con la parte más quizás inconsciente de la persona, es la parte más rica, justamente la del margen inferior. El margen izquierdo está relacionado con nuestro pasado, con los recuerdos, con la familia, y el margen derecho está relacionado con lo social, con la extraversión, ¿sí? Bien, sigo avanzando. La forma puede ser o bien curva o en ángulo. De acuerdo a cómo nosotros escribamos, también podemos decir que es la forma de ser de la persona, de cómo se adapta a las situaciones, qué tipo de estructura tiene en cuanto a si hay cierto grado de amabilidad o hay más agresividad, dependiendo si es curva o si es ángulo. Entonces vamos a poder observar todo eso. Luego, con respecto al tamaño, a la altura y a lo ancho, ¿sí? Y vamos a ver, cuanto más alto es, obviamente más ideas, más espiritualidad puede ser, o esa capacidad de análisis que podemos llegar a tener. Cuanto más bajo, obviamente, estamos más en la parte emocional. Entonces, depende qué tamaño le demos nosotros a las letras, vamos a poder comprender qué actitud está teniendo la persona. La inclinación, bueno, puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro, si es a la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda es un gesto regresivo, va hacia los recuerdos, hacia su pasado, hacia lo que es la parte de la familia. Si va en avance, siempre va a tener que ver con la extroversión. Y si la inclinación es totalmente vertical en todo el texto, nos está indicando autocontrol, ¿sí? Bien, continuando. ¿Continuidad? Bueno, la continuidad es cómo se unen las letras entre sí, cómo están ahí ligadas, por así decir, y está relacionado obviamente con esa actitud de participación o de trabajo individual, ¿no? Es decir, si las letras están desunidas, a la persona va a tender a querer trabajar más en forma individual. Si están unidas, va a querer trabajar más en equipo, le va a gustar más participar. Aparte, indica también esa actitud de resistencia y de perseverancia. Cuanto más ligado está, obviamente más perseverancia hay. La dirección está relacionada con el renglón, ¿sí? No con la inclinación, sino con el renglón.
y tiene que ver con los estados de ánimos, es decir, tiene que ver la dirección como la persona escribe en ese momento, qué estado de ánimo tiene en ese momento. Como les comenté anteriormente, si por un lado vemos la emoción y por otro lado el estado de ánimo, si hay un estado de ánimo eufórico o la emoción que es la alegría, ¿no? Vamos a ver la tolerancia a la frustración, si somos consecuentes con nuestros objetivos, cómo llegamos al final del renglón. Entonces está todo relacionado. La velocidad es cuántas palabras escribo por minuto. Entonces la velocidad va a estar indicado también por la forma, porque cuanto más adornos le hago a una letra, más voy a tardar, menos velocidad voy a tener. Entonces, está relacionado con la fluidez y la agilidad del pensamiento, con la acción, con la capacidad de resolución, con el desarrollo de la actividad y cómo nosotros solucionamos los problemas. La presión es esa energía psicofísica, esa vitalidad, ese dinamismo que le hace la impronta de cómo presionamos el útil en la hoja. Cuanto más presión, más vitalidad, más energía. Obviamente que habrá que cotejar con otros rasgos, no es que está todo esto como si fuera un puzzle, donde cada uno de estos aspectos gráficos yo los tengo que unir y tengo que sacar una figura. Entonces, como mínimo necesito tres aspectos gráficos para indicar que la persona tiene tendencia. Jamás, por favor, jamás digamos que la persona es. Las personas no somos, las personas actuamos y tenemos tendencia a actuar de determinada forma. Así es como yo comencé al principio, ¿recuerdan, no? ¿A que sí? Bien, espero que estén ahí porque como no me escribe nadie, no sé si están o no están. Espero que sí, que estén y que me vayan escuchando, por favor, porque ya en un ratito estamos bien, me parece bien. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Carmen, Andros, Luis Mario, Celia. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Y bueno, la presión habla de la autenticidad de los valores. Entonces, a ver cómo estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, empezamos el juego. ¿Tienen la hojita ahí con el escrito? Sí. A ver cuántos sí que yo veo. Solo 2 sí, 3. Nada más que 3, sí, 4. Vamos. Bien, perfecto, buenísimo. Bien, entonces, sí, Jairo, Luis, Elia, bien, Andro, Vladimir, bien, todos. Pamela, también todos. Bien, vamos. Antes, trampita, perdón, quería que estuvieran ahí atentos. Antes vamos a ver las etapas del proceso de grafoselección para los que están en recursos humanos. Confeccionar el profesiograma, importante. Para ello, ¿qué tenemos que saber? Para confeccionar tenemos que observar el ambiente laboral, tenemos que evaluar el puesto de trabajo, ¿sí? Tenemos que describir las tareas, determinar el tipo de responsabilidades que tiene y realizarlo conjuntamente con el empleador y que sea fiel a la realidad de lo que va a hacer, no inventarnos una tarea en ese puesto de trabajo que no existe. Entonces, confeccionamos el profesiograma con el perfil del puesto, hacemos el análisis laboral de los rasgos gráficos y finalmente se hace la devolución del informe grafológico. Hasta ahí estamos. Bien, vamos a ver las competencias del Líder Coach y ya en un ratito sé que están ahí todos preparados, así que vamos. Por ello, competencias del líder. Aquí les dejo unas cuantas competencias que son importantísimas, que alguna de ellas las cumpla, por lo menos que sea un liderazgo resonante, ¿no? Que establezca confianza, que tenga seguridad. Quizás carisma no, pues bueno, no pasa nada. Que tenga claridad de pensamientos, agilidad mental, visión realista del entorno, que planifique, que tenga sentido de la responsabilidad, adaptación a los cambios, importantísimo, escucha activa, saber y comunicar directamente y obviamente hoy la inteligencia emocional por sobre la inteligencia
del coeficiente, que el coeficiente intelectual, perdón, al revés. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en estas competencias? Pues cuando veamos las letras T, pueden fijarse si tienen en el escrito alguna letra T, fíjense si las barras de la T son altas, 3/4 de perfil hacia la derecha, que vayan hacia la derecha, o estén centradas, que ahora lo vamos a ver en el juego que les voy a hacer. Eso me está indicando un tipo de liderazgo más resonante, porque si las barras de la T están muy altas, me está indicando un don de mando, ya más tipo jefe, entonces no es lo que queremos. Así que ahí estamos con ello. Margen izquierdo, más bien separado, amplio o ensanchándose, porque eso nos está indicando esa capacidad de querer ir hacia el afuera, el de comunicarnos. La escritura clara, dijimos, claridad mental. Escritura semiangulosa, ni curva ni ángulo. Equilibrio. ¿Por qué? Porque tengo que tener la capacidad de ser amable, de tener coherencia cuando me dirijo a la otra persona, y también saber, como digo yo, poner los puntos sobre las i, es decir, tener esa capacidad de responsabilidad y de actuar y afrontar las situaciones. La escritura progresiva, o sea, en avance que va hacia la derecha, pues nos está indicando que nos vamos a comunicar con nosotros en equipo, vamos a trabajar en equipo, vamos a sociabilizarnos, ¿sí? Es importante. El tamaño de la letra mediana, lo mismo que la firma, tiene que ser un tamaño mediano o grande. Tienen que estar en equilibrio, tanto el texto como la firma, porque eso habla de cómo en realidad soy y cómo me muestro, ¿sí? Bien, la dirección de línea ascendente va a ser más que nada cómo llego y logro los objetivos, y la presión firme la vamos a ir viendo, ¿sí? Pues nada, aquí empezamos y vamos a ver qué pasa con ese travesaño de la T. Si tienen en el escrito el travesaño de la T, vamos a ver qué significado tiene. El que es óptimo, yo les dije que está en el medio, donde está con el circulito ahí marcando, y ese sería el que se integra, es la capacidad de voluntad que tiene la persona y ese liderazgo resonante que va obviamente a poner foco en su equipo. Si lo tengo muy alto o lo tengo muy bajo, pues muy alto tiene una actitud muy paternalista y realmente no es lo que se quiere con un buen liderazgo, con un buen coach. Si está ya más bajo, bueno, también está bien, ¿no es cierto? Porque se va a facilitar y se va a fusionar con el grupo. No es lo ideal que esté tan abajo. Puede estar más abajo. Si es más abajo, le gusta más bien acatar órdenes, más que indicar qué tienen que hacer los demás. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que tengan alguna T en el escrito para poder cotejar, ¿sí? Y ver, después lo buscarán en todo caso en algún otro escrito que tengan, porque esto les va a quedar a ustedes grabado. Bien, seguimos con el travesaño de la T. El travesaño en sí, que es la barra, es la capacidad de voluntad que tiene la persona. Entonces, cuanto más en avance estoy, si esto está en el medio, está centrada, o está, como verán, la segunda imagen, está más hacia la derecha, es esa fuerza hacedora, esa fuerza impulsora que tengo para hacer las cosas. Entonces, acuérdense que todo esto se puede practicar para que podamos cambiar actitudes. Eso es otra parte de otro webinar u otra conferencia, ¿sí? Y en cambio, si la barra de la T travesaño está muy pequeñito, como ven abajo en la imagen, o está muy hacia la izquierda, que estaría en retroceso, hay indecisión, está esa debilidad para hacer las cosas, es decir, la fuerza de voluntad está muy débil, ¿sí?
le pongo mucho énfasis a las cosas, evidentemente, y me quedo sin poder ahí hablar mucho. Bien, ahora vamos a ver el espaciamiento interrenglón, entre un renglón y otro. Miren dónde está el círculo. Tenemos que ver que esté ordenado, que esté autorregulado, que respete los espacios. En el primer caso está confuso. Vemos que está muy apretado. Luego, en el segundo, hay mucha separación entre un renglón y otro, es muy excesivo. Y en el último, vemos que es irregular, es decir, de pronto está más pegado, de pronto hay más espacio. Entonces, lo ideal es que mantengamos siempre ese orden, porque acuérdense que tiene que ver con nuestro orden mental, con nuestra claridad de ideas, ¿sí? Así que vayan anotando en sus escritos. Bien, espaciamiento entre palabras. Puede estar como en el primer caso, que es excesivo, que está muy ahí separado, y eso puede ser indicativo, que puede ser bueno o no puede ser tan bueno. Bueno, si somos reflexivos. Muchas veces tenemos que reflexionar, es importante reflexionar. Lo que pasa es que la reflexión la vamos a ver cuando la mayúscula con la minúscula no se unen. Y verán acá que dice la cocina es muy funcional. La L mayúscula A minúscula. Verán que no está unida. Cuando no se une hay reflexión. Cuando se unen no hay reflexión, hay impulso, no se piensa, se actúa directamente. Entonces también es importante. Acuérdense que siempre hay que tener como mínimo 3 rasgos para poder indicar que la persona tiene tendencia a determinada actitud. Bien, el segundo justamente es el espacio entre palabras, está bien, es decir, está bastante ordenada y nos indica resolución, ¿no? Esa capacidad de resolutividad que tenemos. Luego, el que le sigue, el tercero, está ya muy apretado, así como cuando nos sentimos presionados, pero ahí habla de impulsividad, ¿no? Es decir, necesitamos hacerlo todo muy así junto, ocupar menos espacio por algo, está muy condensado. Y cuando está más extendido o en forma irregular, está hablando de una actitud más impredecible. Entonces, lo que nos va es que una persona con capacidad de liderazgo, de coach, que va a ayudar a otras personas, tiene que ser más bien resolutivo. Nos quedamos con eso. Bien, vamos al siguiente. Escritura sobre la línea recta, esa línea que es el renglón que dijimos. En el primero se está ciñendo a las normas. A ver, no está bien ni está mal. Si nos ceñimos a las normas, bueno, tenemos una actitud de hacer prevalecer valores que nos han enseñado en algún momento y nos sirve. O sea, no es que sea algo que esté mal. Acuérdense que en grafología no se enjuicia, no emitimos juicios, sino que puede estar condicionando algún otro factor. Lo ideal es que esté un pelín, pero que esté todo igual por encima del renglón. Pero aún estando sobre el renglón, aunque nos ciñamos sobre las normas, se me traba la lengua hoy. Autonomía y autorregulación. Y si obviamente estoy en movimiento continuo en el renglón, subo, bajo, obviamente, ¿qué pasa ahí? Que la persona no se va ni a ceñir a las normas, ni hay autorregulación. Bien, avanzamos. Tamaño de la letra. Habíamos visto la altura y la anchura. Bien, verán que puede ser un tamaño grande, un tamaño mediano normal y un tamaño muy pequeño. En el tamaño grande, obviamente que la persona se muestra. Acuérdense que siempre tiene que coincidir con la
con la firma. Si no coincide con la firma, es ahí donde el problema que vemos nosotros, que hay una actitud más impositiva y más expansiva, ¿no? De querer mostrar el ego, sobre todo. En cambio, cuando el tamaño es más bien normal, la actitud es más de ser facilitador, ¿sí? Y cuando el tamaño es muy pequeño, el tamaño pequeño, está bien que sea pequeño, no es que sea que esté mal, lo que sucede es que ella no tiene esa capacidad tan de liderazgo, sino más de ser seguidor. Luego, la inclinación, ¿qué es mejor? ¿Que vaya a la derecha o que vaya a la izquierda? Pues es mejor que vaya a la derecha, porque es la forma que va a tender a actuar, interactuar con los demás, es decir, es cómo va a sociabilizar, cómo se va a comunicar. En cambio, si tiende a la izquierda, está más en situación defensiva, en situación de repliegue, en situación de introversión quizás. Entonces también es importante valorarlo. Bien, cuando la inclinación es variable, que vamos para un lado, vamos para el otro, ni mal ni bien. La persona se adapta a las circunstancias, aunque da la sensación de que no se define. Entonces hay que tener cuidado y hay que valorarlo con otros rasgos gráficos. Luego la dirección del renglón, otra vez, aquí lo tenemos, es decir, ¿cuál es mejor? Que la dirección sea, que se mantenga, porque da estabilidad. Y si está inclinado un poco, como subiendo, es una persona que obviamente se esfuerza por llegar a la meta. Y si está más hacia abajo, obviamente no posee la suficiente fuerza para lograr sus objetivos. Entonces veamos cómo estamos escribiendo. Luego, vemos nuevamente aquí la dirección del renglón que se mueve para un lado y para el otro, pero tenemos que está por encima de la línea del renglón, entonces está bien. Acá tenemos un ejemplo más concreto, aunque veo algunas líneas que se mueven ahí un poco, pero bueno, el ejemplo es justamente donde están las flechas. Y acá es la dirección sinuosa, obviamente que nuestro estado de ánimo varía bastante, entonces es un poco contradictorio, ¿sí? Y vamos a ver por último el factor presión. Verán que hay una presión más fuerte, que se ve nítidamente el contraste, ¿no es cierto?, de la tinta, una que está más normal, que se ve también, pero no tan fuerte, y otra que está muy, muy suave. Entonces, la que está muy fuerte está demostrando fortaleza, pero también un carácter impositivo, que impone, y ese obviamente lo tengo que cotejar con la letra T y cotejarlo también con los márgenes, es decir, hay que siempre cotejar con otros aspectos gráficos para poder indicar la actitud de la persona. O sea, lo adecuado sería que la presión sea normal, porque me está indicando moderación y una capacidad de motivar a las personas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que hayan podido analizar el escrito, que lo tengan más clarificado. Después, si tienen alguna pregunta para hacer, pues vamos a verlas. Les dejo como bibliografía en la cual me he basado sobre estos temas mis 3 libros y también estos libros de coaching neurolingüístico, grafología para la selección y evaluación de personal y El líder resonante crea más. Les aseguro que es un excelente libro de Daniel Goleman, Richard Bochatzis y Annie McKee. Es decir, es un libro para leerlo, reflexionar y actuar. No tengo más palabras que estas para decirles. ¿Alguna pregunta? Y si hay alguna pregunta, les respondo. Creo que en algún momento al principio me habían preguntado algo que no lo pude prácticamente leer, les pido disculpas. Y si tienen alguna pregunta, bueno, las escriben.
se las contesto y vamos viendo. ¿Se puede analizar solo con letra ligada? No, es decir, se puede analizar todo. Lo que siempre es conveniente tener texto y firma para poder hacer un buen análisis, porque la letra, el texto en sí, me va a indicar nada más que cómo la persona se muestra en sociedad, ¿correcto? Bien, si modificamos nuestra forma de escribir, cambia nuestras actitudes y emociones, por supuesto. A ver, que yo lo vengo haciendo, he modificado a medida que me he dado cuenta de muchas cosas y tengo mucho más por modificar, mi firma, por ejemplo. Claro, hay que saber qué modificar. Si sabemos qué modificar y siempre bajo criterio profesional, nunca por uno mismo, tenemos que ver qué es lo que queremos modificar. Primero tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Una vez que tenemos claro el camino, es la estrategia y la táctica. La estrategia es el qué, la táctica es el cómo. Entonces, en función de eso voy a poder yo modificar mis rasgos gráficos. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, están escribiendo. Vamos a esperar entonces a ver cómo... ¿Cuánto recomiendas escribir a diario? No va en cuánto, sino va en la calidad más que nada, porque si yo por ejemplo, una forma de agradecer cada día a la mañana cuando me levanto, escribo alguna frase que se me ocurre. Si tengo una libreta y un boli al lado de la cama, en la mesita, y escribo algo, esas ideas que se me ocurren, y eso ya es una parte, forma parte de mi actividad mental, de mis emociones, qué siento. Entonces, es importante saber que todos los días debemos escribir algo. Si al finalizar el día queremos escribir las cosas buenas que nos han sucedido, es importante porque nos vamos a ir a dormir con un buen propósito, con un agradecimiento. Vamos a generar serotonina y esa a su vez va a generar también melatonina. El hacer mindfulness, respiración, de entender qué pasa dentro nuestro, es otra técnica también antes de irnos a dormir. Entonces, les sugiero que puedan realizar todo este tipo de actividades para mejorar la calidad de vida, que de eso se trata, porque realmente vivimos con un estado de ansiedad, de estrés, y eso se canaliza mal y terminan en enfermedades que me recuerdo yo cuando estudié medicina, se llamaban enfermedades idiopáticas, que hoy se dicen de origen desconocido, para entenderlo mejor. Si cambio mi escritura, genera un cambio de mentalidad, o sea, mi actitud cambiará también, por supuesto, es decir, cambiando nuestra escritura, pero... Y vuelvo y recalco otra vez lo mismo, es decir, debemos cambiar rasgos, no voy a cambiar toda la escritura. Si tengo una actitud de inseguridad o de pronto soy una persona más bien introvertida y quiero ser un poquito más extrovertido, poder dar un paso más adelante a nivel social, si veo que estoy escribiendo hacia la izquierda, tengo que empezar a hacer palotes rectos, 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 y después hacer palotes que vayan inclinándose de a poco, no mucho tampoco, no van a estar ahí totalmente acostados, ¿sí? Entonces ayuda muchísimo a que cambie nuestra actitud de introversión, a ser un poquito más extrovertidos, de poder sociabilizarnos un poco más. Así que, bueno, que me estoy pasando mucho de la hora. Realmente les agradezco muchísimo la paciencia, el haber escuchado, el haber estado aquí acompañándome, y si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser mejores, eres seguro un líder. Unas palabras de Jack Welch que quise compartir, y la verdad, nada, desearles un excelente día, darles las gracias por haber estado aquí,
Y bueno, Celia, gracias por decirme qué motivo. Yo, no sé, estoy siempre motivada y trato de dar lo que sé y poder ayudar en lo que puedo. Así que muchas gracias y a tener un excelente, pero excelentísimo día, salvo que tenga otros planes. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que estamos aquí del otro lado del charco, como suelo decir. Así que gracias y gracias de corazón.